En Summa Herética no nos hacemos responsables por los comentarios emitidos por los invitados. Estos tienen libertad de expresar su punto de vista sin que los anfitriones del podcast tengan necesariamente que estar de acuerdo con ellos. Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a Summa Herética, un podcast para todos aquellos que piensan por su cuenta. No sé qué tipo de persona eres tú cuando lees un libro. Yo soy una de las personas que si compro un libro y lo empecé a leer y está malo, digo, le voy a dar una segunda oportunidad, pero me duele mucho dejar un libro y no terminarlo. En veces me sacrifico y lo termino y cuando lo termino sigo arrepentido y digo, ¿por qué lo terminé de leer? Y una vez leí un libro, era un librito que ni me acuerdo el título, para que vean qué aburrido era el libro. Era muy malo, pero había una historia que me encantó en ese libro, que de hecho fue lo único que me enganchó al inicio, y después ya el libro era malísimo. Pero la historia era de una madre que cuando su hijo regresaba de la escuela, por lo general la pregunta que hacen los padres o que hemos hecho alguna vez cuando el hijo va a la escuela, la hija, es: cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Creo que más de alguno ha hecho esa pregunta a sus hijos: ¿qué aprendiste hoy en la escuela? ¿Qué te enseñaron? O ¿qué te enseñaron? Incluso peor todavía, ¿qué te enseñaron? Pero esta madre hacía la siguiente pregunta. Cuando su hijo regresaba, pues lo esperaba con la comida, se sentaba con él a comer y le decía: ¿qué preguntas hiciste hoy? ¿Cuántas preguntas hiciste hoy? Y me gustó mucho esa historia, porque lo importante de dónde enfocaba ella la importancia de ir a la escuela, a hacer preguntas, no a que le enseñen, no a aprender, sino a preguntar de lo que le enseñaban, de lo que escuchaban. Y las preguntas son muy buenas, a mí me gustan. No tenemos para todo una respuesta. Incluso cuando nos hacemos preguntas nos damos cuenta que sabemos menos de lo que creíamos. Si nos ponemos a investigar y hacer preguntas en de un tema que quizás creíamos que dominábamos, que sabíamos algo, cuando uno empieza a hacerse preguntas, dice: uy, pero si yo no sabía nada de este tema, aunque creía que lo dominaba. Y pasa así casi que en cada tema, al menos en lo personal me ha pasado así. Y hay que hacerse preguntas. Difícilmente, con seguridad, no se va a encontrar respuesta para todas las preguntas. Pero pasa algo muy importante en el cerebro cuando nosotros nos preguntamos algo. Y es que aunque nosotros nos hagamos la pregunta y nos olvidemos de eso, el cerebro se queda trabajando en buscar una respuesta a esa pregunta. Por eso es que en veces estamos dormidos y brincamos del colchón como locos, decimos: aquí como que se nos iluminó, se me iluminó el cerebro, se me prendió el bombillo. Y es porque le diste una tarea a tu cerebro, le diste una pregunta y te olvidaste de él, pero tu cerebro siguió trabajando en eso, siguió trabajando y trabajando, y tú investigaste y tú observaste cosas, y el cerebro hizo conexiones y te dice, como ahora, como la inteligencia artificial te tira algo que puede ser una respuesta o no, pero tú la puedes analizar. Y en Summa Herética nos encantan las preguntas. Tú sabes que tenemos muchas preguntas y pocas respuestas, y las respuestas que tenemos no sé si son las correctas, pero somos un podcast que nos gustan las preguntas. Y yo creo que en el tema de hoy va a estar muy interesante. Nos vamos a hacer muchas preguntas y vamos a quizás a escuchar unas posibles respuestas, o no vamos a encontrar ninguna respuesta y te vamos a dejar más preguntas. Así que con esto empezamos.
Hola, querido hermano Castor, ¿cómo estás? Hola, querido hermano Pollux, contento. Me has dejado un poco inquieto con la presentación que has hecho. Vale, Inquieto. tengo en el frigorífico de mi casa, es un de estos que tienen dos puertas grandes alargadas, es plateado, y tengo un imán que me regaló una amiga, Evelyn Rees, que me trajo de Nueva York, que pone: juzga a un hombre no por sus respuestas, sino por sus preguntas. Ah, buena frase. No es recuerdo de Cuenca, no esas, no. Alguien que me quiere mucho me trajo este recuerdo de Tenerife. No Ajá. es ese, no. Juzga a un hombre por sus preguntas y no por sus respuestas. Y es cierto. Es cierto, sí, sí. Y para empezar, con esos que tienen respuesta para todo, yo trato de alejarme un poquito. Porque no, desde ya me dicen, no, este no, no. Me empieza a dar como un poquito así de, como que me empieza a picar la piel, esos que lo saben todo y tienen respuesta para todo. Muy, muy buena Por la frase. eso nosotros siempre decimos, si buscas un programa que te diga lo que debes creer, lo que debes pensar, lo que está bien y lo que está mal, este no es tu programa. Exacto, sí, puedes ¿Cuántas cambiar veces ya. hemos dicho, hay canales en YouTube, las cosas que no agradan al Señor, lo que el Señor abomina, lo que debes pensar, cómo debes vestir? ¿Es pecado tomar café? ¿Es pecado rascarse el culo los jueves por la tarde? Está Lo lleno saben todo. de gente que sabe lo que está bien y lo que está mal. La agenda de No, esto no Satanás, es dice, el ya caso. tienen todo, saben todo lo que planea Satanás en ese cuarto secreto, todo, todo. Me da mucho miedo la gente que solo tiene seguridades, que solo tiene convicciones inamovibles. Esa gente me da mucho miedo. Por eso el invitado de hoy no te da miedo, me imagino. El invitado de hoy no me da ningún miedo, aunque si tuviera que darme un tortazo me daría mucho miedo, muchísimo. Porque nuestro invitado de hoy, voy a contar una cosa, él es Rubén Pedrol. Bueno, ahora lo presentaré y haremos la presentación con vítores y aplausos. No voy a contar una maldad, ¿vale? De Rubén. Esto es hace mucho tiempo, en los años 90. Nos encontramos en Plaza de Cataluña. Iba yo con mi novia, y Andrés Nadal, amigo de este programa y amigo común. Y nos encontramos con Rubén y la que entonces era la novia de Rubén, Ainhoa, una chavala espectacular, majísima, un número uno, ¿vale? Tan maja como él, pero en guapo, ¿vale? Y Rubén y yo estábamos a 5 centímetros el uno del otro y ni nos saludamos ni nos miramos. O sea, fue una cosa tremenda. O sea, nos hicimos mutuo objeto de nuestro total desprecio. Vale, yo digo, este cara cartón, ¿quién se ha creído que él? ¿Qué es? Y él me dirá, mira, no, gilipollas. Y luego, de repente, bastantes años después, yo ya estaba divorciado, la vida había cambiado mucho. Aparezco por Igualada, él frecuentaba, o creo que frecuenta una congregación adventista en Igualada. Y me lo encuentro allí, y aquello fue, perdón que lo diga así, fue un flechazo de amistad. Digo, pero qué tío más de puta madre que es este Rubén, pues si es la repera, es un tío cojonudo. Y desde entonces, pues amigos para siempre. Yo en Rubén he encontrado unas de las personas más, no sé cómo decirlo, más buenas de bondad, de nobleza, de espíritu sublime, no sé cómo decirlo, de bondad pura que conozco. Es bueno, es generoso, es agradable, es la polla. ¿Vale? Genial tener personas. Yo tuve el privilegio también de conocerlo en persona por unos minutos nada más, porque cuando estábamos ahí en casa de tu hermana, que fuimos a despedirnos, estuvimos Sí. unos meses ahí en España y nos estábamos despidiendo cuando él estaba llegando, así que tuve el privilegio de conocerlo a él Bueno, y su voy a hacer la familia introducción también. oficial y ya que hable él, ¿vale? Señoras y señores, desde las Terres de Cataluña, el que queda al norte del País Valenciano, que queda al norte del País Valenciano, con todos ustedes el sin igual, el espectacular Rubén Pedrol. Rubén, ya sé que me he quedado corto, pero he hecho lo que he podido, macho. Perdóname. Esto es una barbaridad, tío. Ya me dan ganas de volver, va a darme media vuelta y marcharme otra vez, tío. ¿Cómo estás, Pero Rubén? nuestro- Oye, estoy encantado de estar aquí. Pues bueno, a pasar un buen rato con vosotros, a charlar Escucha, un ratito y a el encuentro divertirnos. en Plaza de Cataluña fue tal cual.
El encuentro de Plaza Cataluña fue tal cual. Yo hasta entonces no te tragaba ni queriendo. Me No, ya lo sé, me parecías un ya lo sé. personaje, tío, un personaje total. Y cuando Eh, aparecí por allí, porque yo era muy amigo de Andrés Nadal, y claro, me hizo una claro. ilusión tremenda y pensé, ¿pero qué hace con estos? ¿Cómo se junta con Pero esa es gente? cierto, sí, Y sí, además sí, que pero Rubén es un tío, perdóname, tipo armario de 2, 3 puertas, ¿me entiendes? Es un tío muy fortachón, muy grandote. No, no alto, genético. pero sí tremendo, ¿me entiendes? Y digo, mira este chulo, pues he creído que es. Y, o sea, lo que se dice amor a primera vista, Pero vamos. qué cambió en la iglesia que fue en una iglesia que se vieron, dijiste, ¿verdad? Cuando cambió Sí, el... yo Mira, aparecí una mañana por Igualada, quieras que no, nos conocíamos, aunque. Y me invitó a esa casa a comer. Nos trató a mi mujer y a mí, pero como si fuéramos amigos de toda la vida. Y una cosa tremenda. Y el caso es que nos convertimos de repente en amigos de toda la vida. ¿Me entiendes? sí, Y, porque y- tenías que venir unas semanas después a predicar en aquella iglesia, hacer una semana de sí, 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 predicaciones, sí. y te pedimos que vinieses a casa, porque claro, tenías que pasar esos días en algún sitio. Ujú, Y ujú. fue genial, tuvimos oportunidad de ir a visitar algunas zonas de por aquí cerca, y bueno, pasamos unos ratos súper divertidos. Y nos Ah, Me lo pasamos trataron genial. como un pachá, como decimos en valenciano, como a tal sogre. Es decir, Sí. además su mujer, que él sabe que me encantan, me compraba setas, me trataron, ahí conocí a su hijo, a Nuk, la nena no había nacido aún, creo. No, no, A no. Nuk lo hemos visto ahora antes de la grabación, me he hecho un chavalote guapísimo y estuve como en mi casa, o sea, literalmente como en mi casa. y Igual, igual de a gusto. Rubén, ¿te recuerdas de los temas que fue a dar Alfred ahí en tu iglesia o no? Recuerdo, ahora tendría que hacer un poco de memoria, pero recuerdo sobre todo de sus onomatopeyas y sus ejemplos, del pelusón gigante, de cómo se explicaba. Bueno, fue Sí, brutal. La verdad es lo que pasamos muy estoy bien. cautivada. O sea, Había entonces un pastor que, Jarib Sánchez, Jarib, sí, Jarib. un tío también majísimo, un chavalote majísimo. Sí. Y bueno, fue unos días inolvidables, inolvidables. Y recuerdo que ya se hacía muy de noche, yo tenía que ir desde Igualada a Elche con mi Fiat, ya era de noche, tenía que conducir toda la noche y me dice él, o te vas ya o no te vas. O sea, te prohíbo que te vayas porque ya era bueno. Sí, sí. Y bueno, las Sí, otras sí. veces que nos hemos visto, ya en su casa, luego se mudó a un pueblecito, pues bueno, en la gloria. Simple que estar con la familia de Rubén y Noam es como estar, insisto, en tu propia casa. Y lo que Sí. comentábamos antes, que de repente hay una especie de comunidad cósmica, electromagnética y sensorial entre la familia Pedrol, mi familia y la de mis hermanos, ¿vale? De Esther y Abel, incluso Ferran, al que ves menos, pero Ferran también o sea, quiere un montón. Es una cosa extraña. Es una cosa Sí. extraña la que hay. Pero bueno, es lo que tiene la comunidad herética, que nos queremos mucho, todos los heréticos. Sí, eso es lo bonito. Sí, claro que sí. Bueno, propongo el tema de hoy. Hoy, lo de hoy va a ser un experimento. Siempre hemos traído aquí gente a la que hemos interrogado, entrevistado sobre su conocimiento particular, su rama de profesión, su formación intelectual, pero yo tenía ganas de hacer algo que fuera una conversación con gente normal. O sea, gente normal se entiende Rubén, Urri y yo, que somos gente normal. Y tenía que ser alguien con el que yo estuviera muy a gusto hablando, con el que yo me sintiera muy bien, con el que no me hiciera falta guión para estar horas diciendo tonterías. Y pensé en Rubén. Porque Rubén es una de estas personas que tiene pentotal sódico en la mirada, ¿me entiendes? Que te pones a hablar con él y empiezas a hablar, sin parar, ¿vale? Y creo que Rubén era el ideal para hacer. Vamos a ver cómo sale, lo digo, ¿vale? Antes de que tires la frase, tal vez, Ajá. Rubén, si quieres contar algo de ti para que Sí, te por conozcamos supuesto. mejor. Bien, pues bueno, soy Rubén Pedrol, como ha dicho Alfred hace un momentito. Pues yo vivo aquí en un pueblecito al lado de Igualada. Estoy casado con una mujer encantadora que se llama Inoam. Tengo dos hijos. El mayor tiene 16 y la nena tiene 13. Y bueno, estamos muy contentos, muy felices y vivimos muy bien.
Yo soy autónomo, trabajo por mi cuenta, tengo un taller pequeño, mi profesión principal es la de limpiar coches, también los reparo, los vendo y hago muchas cosas para ganarme la vida. Cosas que me gustan, de hecho son cosas que me gustan. Y sobre mi pasado, pues bueno, yo llegué a parar aquí precisamente a la zona en la que vivimos, porque yo no soy de aquí, yo soy de la zona de la Costa Brava. Es una zona espectacular, a mí me encanta, estoy enamorado de aquel sitio. Está en la zona, en la playa, en las costas de Gerona, un poquito más hacia la costa donde vivimos ahora. Y bueno, y yo tengo 50 años, he tenido una vida pues muy completita, la verdad es que hemos hecho muchísimas cosas. Soy hijo de colportores de avanzada. Colportores de avanzada es una especie de pastor que llega a una ciudad en la que no hay pues personas que crean en la misma religión quizás que creemos nosotros o que no tengan las mismas creencias o algo así. Y entonces, pues bueno, él se dedicaba a predicar y vendía unas publicaciones que tenían aquí en un editorial de la iglesia y nos pasamos pues un montón de años. Yo me pasé toda la infancia viajando de ciudad en ciudad, pues casas nuevas, colegios nuevos, bueno, una experiencia intensa. Hasta que, bueno, pues con cierta edad ya pedí poder ir a estudiar al internado de Sagunto, que allí estudió Urri también, y allí me pasé pues la época, pues, digamos que hice allí el BUP, los estudios más superiores, y después nos volvimos a Granada, que es donde vivía. De allí ya me vine para acá y aquí estamos. Aquí estamos. Hemos tenido una vida muy intensa. Tengo un hermano y una hermana, los dos son menores que yo. Y bueno, y estamos muy bien. Genial. Muchas gracias. Como veréis, nuestros oyentes y videntes habrán dado cuenta que Rubén proviene del mundo adventista. Este es un programa ecuménico. Tenemos gente que nos viene de todos los sitios. Hoy tenemos gente que proviene del mundo adventista y tiene una particularidad. Como ha dicho, él es hijo de un colportor. Un colportor, Sí. además, que en su momento fue un número uno, tu padre. Ujú. Y eso te condiciona un poco la vida, ¿no, Rubén? Bueno, sí, podemos decir que sí, claro. Es una vida muy, muy intensa la del colportor de avanzada. Él tiene que trabajar para subsistir y mantener la familia y tiene que trabajar para la iglesia. No tiene un salario con el que pueda vivir y dedicarse a predicar. Entonces, es un doble oficio, pues bastante, bastante complicado. Y Ujú. nosotros, pues, hemos sido siempre, pues, éramos pequeños, mi hermano y yo, y entonces estábamos mi hermano y yo. Y bueno, pues tenías que adaptarte a todo, a cambiar de colegio a medio curso, o a cambiar de colegio cada año, o a cambiar de vivienda, cambiar de amigos, pues hay mucho pasado ahí, hay mucha historia acumulada, hay mucha riqueza también en esa historia. Y la verdad es bueno, también hay experiencias muy bonitas dentro de este mundo. Y Ujú. sí, tiene sus pros y sus contras. Por cierto, estuve el año pasado en Roses, en Cadaqués, en Ujú. Sant Pere de Roda, por allí. Es una preciosidad, ¿eh? Es Es como precioso, sí. lo que es el estado de Maine, Estados Unidos, Girona es a la península ibérica. Es Exacto, sí. una zona espectacular y gente magnífica. Un hotelito de playa Mm. brutal. Bueno, os he citado aquí para hablar de lo siguiente, ¿vale? Estamos en un bar tomando un café con leche, ¿vale? Un cortadito, café con leche, tostada con aceite y tomate, ¿vale? Un desayuno muy... Yo no me quito el palillo de la boca. Bueno, no me pongo palillo, pero vale, es una imagen muy... Y os digo lo siguiente. Hace 3 semanas, menos de un mes, estuve pasando unos días en Ámsterdam y fui al Moco. Al Moco. No tirarse el moco, no sacarse un moco, ir al Museo de Arte Contemporáneo de Ámsterdam, ¿vale? Hay tres en Londres, Barcelona y Ámsterdam, ¿vale? Es un museo de arte contemporáneo. Allí hay obras pues de Basquiat, de Kunz, de Kate Haring, de Banksy, de Warhol, bueno, de un montón de autores contemporáneos, modernos. A mí me encanta mucho el arte contemporáneo, quizá por culpa de mi hija, que con 14 años me hizo llevarla a Venecia, a ver la Bienal de Venecia, la Bienal de Arte de Venecia, me hizo llevarla a Venecia y me ha hecho llevarla a varios museos por Europa y por España para ver arte contemporáneo.
mi hija muy petarda, y allí vi un cuadro de Hiram Case, que es un lienzo de color fucsia, y en el centro pone este texto, solo este texto en negro. I don't believe in God, but she doesn't mind. Yo no creo en Dios, pero a ella no le importa. Me encantó. Mira que había obras allí, ¿eh? Había cosas magníficas, así, había cosas de Banksy dentro, fuera, cosas impresionantes. Pero esa me impresionó. Le hice una foto, que es la que os he enviado, y quería que habláramos sobre esta frase. Si queréis la despedazamos, o si queréis nos tiramos a sacos. Yo no creo en Dios. Me encanta esta frase. Vamos a darle chance al invitado para que empiece. Bien. Muy bien. Bueno, yo cuando escucho esta frase, que es una frase con un tono llamativo, me vienen dos ideas de entrada a la cabeza. La primera es que yo no creo en Dios y a ella no le importa. En ese momento me imagino a una persona a mi lado, a una persona femenina, a una mujer a mi lado, que no le importa si yo creo en Dios o no. Y después hay otra idea que me viene a la mente y es que, bueno, yo no creo en Dios y a ella no le importa, como si se estuviese refiriendo a Dios en femenino. De entrada, eso es lo que me llama la atención. A partir de aquí podemos desarrollar. No sé hasta dónde queréis llegar. Escucha, no, Rubén, no me había quedado. Yo sí iba pensando en que she se refería a God, a Dios, pero tú dices, yo no creo en Dios, pero a ella, a mi compañera, no le importa. Eso le da otra dimensión. Yo lo había visto solo. Que no ya había pensado. Yo lo había visto solo desde la perspectiva de que Dios es ella, no que ella, o sea, una compañera ahí cerca, no le importara. Primer tema, ¿qué pasa con las parejas en el que uno es creyente y otro no? Por ejemplo, primer tema. Segundo tema, ¿Dios es una mujer o no? ¿O es un hombre? Tercer tema, ¿pasa algo por no creer en Dios? 3, pero hay para mucho más. ¿Qué os parece? Empezamos por yo no creo en Dios, ¿vale? Yo sí creo en Dios, pero no tengo absolutamente nada contra la gente que no cree en Dios. Es más, me caen muy bien los que no creen en Dios. Y os voy a decir por qué. La mayoría de la gente que yo conozco que no cree en Dios es gente magnífica. Es gente extraordinaria, buena, dadivosa, generosa, comprometida, atenta, amable. Gente que interactúa con los demás para el bien. Entonces me digo, ¿hasta qué punto tu creencia en Dios está haciendo que tú seas mejor persona? Y ahora os sacaré un texto brutal, que está en Primera de Juan, el que siempre lo cita o lo citaba a Alex Rey, que creo que todos de aquí somos amigos de Alex Rey también, ¿no? También tú, Rubén. Sí. ¿Vosotros qué opinión tenéis de los que no creen en Dios? Bueno, yo, a ver, opinión, pues son personas y cada uno es libre de creer en lo que quiera, ¿no? Yo personalmente no puedo evitar creer en Dios, es decir, para mí es esencial, pero claro, esto es para mi persona. Claro, aquí si yo me imagino una persona excelente y que no cree en Dios, para mi punto de vista, cuando yo creo en Dios, entiendo que somos personas, que el ser humano es algo creado, y yo quiero pensar que tenemos un sello que nos hace, el amor para mí es un sello que tiene esa persona. Yo recuerdo cuando nació mi hijo, yo no había sentido nada igual jamás. Cuando nació mi hijo, me nació un sentimiento que yo era totalmente nuevo y era espectacular, era intenso, era una pasada, una sensación de querer protegerlo, de quererlo. No lo había visto jamás. Salió de la barriga de su madre y el primer encuentro fue algo espectacular. Y esa sensación no puede ser aprendida. Es una sensación que uno lleva dentro y que experimenta cuando aparece, cuando llega, ¿no? Después, el hecho de creer en Dios o no, claro, hay personas que no creen en el Dios que creo yo o que no le llama Dios con esas palabras porque le llaman de otra manera o creen otra cosa. Pero si empezamos a hacernos preguntas, ya que estamos aquí y Urri ha hablado del tema de las preguntas que me ha encantado,
Si empezamos a hacernos preguntas y vamos retrocediendo y haciéndonos preguntas para ir hacia un origen, en un inicio, tiene que haber algo, una inteligencia, una ciencia, un lo que sea, que detone el principio de algo. Y eso tiene que ser, yo le llamo Dios, hay otras personas que le llaman inteligencia, hay otras personas que le llaman espíritu, hay otras personas que le llaman como quieran. Pero si nosotros nos ponemos a hablar y retrocedemos haciéndonos preguntas, tenemos que llegar a un algo que empieza, ¿no? Entonces, no es relevante que una persona, para mí, no es relevante que crea en Dios o no. Eh, Trato con muchas personas que se sienten abandonadas por Dios, dejan de creer en Dios, porque creen que Dios les ha hecho a un lado y entonces dejan de creer en Él y van aprendiendo a no creer o a repudiarlo o a no querer escuchar nada, pero todo esto, no sé, tiene una explicación, ¿no? Para mí. Eh, y de hecho, pues me encanta que una persona me diga que no cree en Dios y cuáles son los motivos por los que no cree, porque eso da unos temas de conversación que me encantan. Sí. Sí, genial. Yo creo que tiene mucho que ver con la cultura. De hecho, en la iglesia escuché mucho yo algo de que es más fácil creer que no creer. Pero creo que eso depende uno, donde uno nazca. Porque, claro, si uno crece en un hogar cristiano donde todo tiene que ver con Dios. Eso es, en un cristiano, su vida está conectada con Dios. Todo lo que hace tiene que ver. O se dice, fue un milagro, fue la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios. Y si uno ve, o sea, todo es Dios. Entonces creo que es más fácil verlo en todo. Y por ende, tal vez esa frase que se dice mucho en las iglesias es más fácil creer que no creer, pero para alguien que no haya nacido en un contexto religioso, creyente en Dios, pues simplemente no ve a Dios donde un creyente lo ve y para él pueden ser otras cosas. Pero así como hay creyentes en un Dios cristiano, hay ateos, hay ateos del Dios cristiano, hay ateos de Alá, hay ateos de Buda. Entonces, y así hay creyentes de muchas otras cosas también. Entonces, eso es bonito también, la diversidad. Yo no sé si sería bonito que todo el mundo fuera cristiano, por ejemplo. Para el cristianismo es el sueño húmedo, ¿verdad? Que todo el mundo sea cristiano. Pero no sé, porque se pierde mucho culturalmente. O sea, porque las religiones a donde han ido han arrasado con culturas. Eso es algo muy triste también. Han arrasado culturas porque la religión es cultura. Eso no lo podemos evitar, separar. Entonces, bueno, no sé ¿Sabes qué lo que ustedes qué pasa, Urri? piensan. Que mucha gente que cree en Dios, que es creyente, a esa creencia la acompaña, la adorna o la empana con una doctrina. Y cuando yo digo que creo en Dios, no está entrando diciendo que creo en Dios, sino que estoy creyendo en la doctrina que derivo de ese Dios. Porque es muy difícil que alguien crea en una simplemente en algo etéreo, en una referencia nebulosa, en una inteligencia. No, cuando yo digo yo creo en Dios, yo creo en Dios y en la doctrina que yo derivo de ese Dios. Por lo tanto, cuando yo proyecto ese Dios hacia los demás, también estoy proyectando mi creencia y de alguna manera estoy imponiendo o mediatizando todo por medio de mi creencia. En cambio, los que no creen en Dios solo tienen una creencia, algo de ámbito cultural. Tienen un ámbito cultural, que es el ámbito cultural, normalmente en España sería un ámbito católico, en Holanda sería un ámbito luterano, pero no hay una creencia firme en Dios. Y ahora os quería decir el texto que para mí es brutal. Está en 1 de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el autor de Primera de Juan? Que pudo ser Juan o no. Lo que está diciendo que lo que define a una persona no es su creencia, sino el amor. Todo aquel que ama a los demás
y estoy hablando de un amor responsable, de un servicio de amor responsable, no de, ¡hola, qué bonito es el amor! Todo aquel que proyecta un amor responsable, un amor de beneficencia a los demás, está actuando como instrumento de Dios y es una persona nacida de Dios. Y eso para mí es lo importante. Aunque su creencia, su referencia intelectual no sea un ser superior, pero él en realidad está actuando como un instrumento, como un enviado de Dios. No sé si estáis de acuerdo. Por eso, para mí, Sí, el ateísmo no supone ningún problema. no, y aunque una persona te diga que no cree en Dios y sin embargo muestra amor hacia los demás, hacia sí mismo, llámalo como quieras. No creas en Dios si no quieres, pero a mí me sirves. A mí me sirves, yo quiero estar a tu lado. Para mí es útil. Yo al final el mensaje de Jesús es este, ¿no? O sea, ama a Dios y ama a los demás. ¿No le quieres llamar Dios? No le llames Dios. ¿Quieres decir que no amas a Dios o que no crees en Él? Pues dilo, pero al final lo que estás demostrando es lo que vale, ¿no? Que al final es lo útil para todos. Pero es que a mí, Rubén, gente creyente que ama, que dice que ama a Dios y que es creyente y guarda un credo y me ha dicho, ¿tú para qué vienes aquí si no crees lo mismo que creo? Y esto es literal. A mí en la puerta de una congregación, de un local de culto, estando discutiendo temas, dice, ¿y tú para qué vienes aquí si no crees en esto? O sea, yo sí que creo, yo creo en Dios, ¿vale? Yo creo en la doctrina de Dios, pero tú vete, porque no crees lo mismo. Un ateo nunca me diría eso, perdonadme. Mm. Bueno, tú eres ateo y yo creo. ¿Qué nos une? El amor, el servicio a los demás, compartámoslo. Sí, ¿Vale? A lo mejor estoy prejuiciado contra los creyentes, siendo yo creyente, obviamente. sí, yo creo que también me pasa lo mismo. Hace poco, cerca de aquí, lejos de allá, se inauguró un nuevo grupo religioso y fue interesante como las preguntas que le hicieron para todo aquel que quisiera ser parte de ese grupo que pertenece a una denominación. Y fue preguntarle cada uno de los credos, se leyó cada uno de los credos, el credo, su definición, que eran bastantes, y a cada uno se lo preguntaron si creía en eso. Entonces, era esencial creer en eso para ser parte de. Pero por ningún lado, o sea, este texto que acabas de leer no se hizo alusión a él en ningún momento. O sea, decir, somos una comunidad que queremos amarnos, queremos amar a los demás, queremos el bien para nosotros y el bien de la comunidad en la que estamos. No se mencionó. Entonces creo que ahí radica el problema que tenemos unos, en que separamos conceptos, porque las doctrinas son conceptos de Dios, conceptos que creemos que Dios quiere que creamos, que pensemos. Le atribuimos eso a Dios, entonces ya pensamos, el que cree en Dios tiene que creer esto y esto y esto de Él. Por eso esa frase me gusta porque es bastante rebelde. La primera dice no creo, y para añadirle rebeldía dice bueno, y a ella no le importa. O sea, conociendo el pensamiento cristiano machista, si nos metemos a la mente del autor y cuando dice ella se está refiriendo a Dios, yo creo que tiene razón. O sea, que a Dios no le importa que haya gente que no crea en Él. Eso es. Yo creo Yo que no se quería enoja. decir, Ujú. quería decir que, claro, habláis de doctrina. Yo cuando escucho la palabra doctrina, mi mente se marcha, se desplaza, se separa de Dios y se va hacia la religión. Entonces el concepto de Dios queda como empañado, ¿no? La doctrina es algo que a mí me separa de Dios, no me acerca, para mí personalmente. Entonces, No sé, ¿qué Rubén, si te has pasa? dado cuenta de lo que acabé de decir. Me voy de Dios y me voy hacia la religión. Eso es muy fuerte. Exacto, Eso es exacto. muy fuerte. Es que además justo los miércoles me veo con un chico que es de otra denominación. Él entiende que es joven dentro de sus estudios. Él le propuso, bueno, no le propuso, le comentó a su pastor que quería, que quería verse conmigo y tal. Su pastor le dijo que no, evidentemente. Y yo le dije, oye, mira, que para hablar de Dios no hace falta hablar de doctrinas. Nosotros no tenemos por qué hablar de doctrinas, podemos hablar de Dios y ya está. Y podemos estar sentados como dos amigos y comentar las cosas oye, cada uno da su opinión y no tenemos por qué llegar a ninguna conclusión. Podemos compartir, ya está. Entonces, la doctrina lo que hace es posicionarme en un sitio, a la otra persona en otro sitio
nos estamos peleando por matices, porque al final la diferencia son matices y nos mantiene alejados. Y mientras estamos en esa discusión, Dios se ha esfumado. No está en ningún sitio, no estamos hablando de Dios, estamos hablando de doctrina. Entonces, le tengo cierto repelús a todo eso. La verdad es que le tengo cierto repelús. Yo cuando hablamos de Dios, no tenemos por qué hablar de cristianismo tampoco. Podemos hablar de Dios, punto. Se acabó. Exacto. Puede ser, o sea, no pensar en el Dios cristiano. Exacto. Pensar en un ente que yo lo puedo definir como superior, como algo que es importante para mi vida. Pero la persona que tengo enfrente no necesariamente tiene que pensar en el mismo Dios que yo estoy pensando. Buen concepto. Y además, piensa que hay muchos científicos creyentes y no creen en doctrina ni en religión, y son creyentes, porque han llegado a esa conclusión en base a sus estudios, y hay muchos nobeles. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de religión o doctrina o de lo que sea, ¿no? Podemos hablar de Dios. Dios tiene unas características muy peculiares, las que nosotros hemos aprendido o las que hemos desaprendido y vuelto a aprender, ¿no? Porque al final, cuando quieres conocer a Dios, necesitas desaprender muchas cosas. Entonces, que te desborronan, ¿no? Sí, totalmente. Es que si te das cuenta, la iglesia y la doctrina es un instrumento para dividir, para separar a la gente, los de dentro, los de fuera, los salvos, los perdidos, los escogidos, los que no son escogidos. Y todas las religiones, sobre todo en el mundo protestante evangélico, se tiende a llamar al propio grupo el remanente. Hasta que viene en internet una iglesia en Colombia que se llamaba El Remanente Escogido. Es decir, ya la pera. Hay que ir allí, o sea, hay que ir allí. Sí, el remanente del remanente, o sea, el super remanente. Y eso para eso, porque la doctrina nos separa. Y cuando nosotros predicamos una doctrina, en realidad lo que estamos predicando es un constructo intelectual, es una teoría. Yo no puedo convencer a la gente de que ame a Dios con una teoría, con un constructo intelectual, con un esquema intelectual que se han inventado, no yo, unos señores que saben más que yo me creo porque sí, porque para eso me he bautizado en esa secta, iglesia o confesión, y tengo que transmitir lo que me han dicho que es verdad. Pero eso no es Dios. Eso es mi teoría que yo tengo que trasladar a otro. Y con eso no hacemos nada, es lo que decía Rubén. Eso nos aleja de Dios, de compartir a Dios. Sirve para intimidar. Naked Pastor, me imagino que lo conozcan, el que hace caricaturas. Sí. Tiene una muy buena, seguro que ya la vieron, donde está un hombre que tiene contra la pared a otro hombre, lo está atemorizando con un perro súper bravo que lo tiene sujetado de una cuerda y el perro está ahí enseñando los dientes que casi se lo come. Y el perro lleva como un chaleco y dice dogma. Me encantó porque es lo que se hace con el dogma. Si agarramos en mayoría a uno que tiene un dogma diferente, pues lo hacemos pedazos, diciéndole que está equivocado, que está mal, que no sé qué, porque no tiene el mismo dogma que tenemos nosotros. Sí, esta es una de las cosas que a mí más me perjudican, pues de las denominaciones religiosas, ¿no? De lo que es la religión en sí, y es el hecho de que utilices esa doctrina para acorralarte, para hacerte sentir mal, hacerte sentir culpable, para que hagas lo que yo quiero cuando yo quiero. Todo eso no tiene ningún sentido. Al final parece como que se deteriora, ¿no? el tema. Y seguimos alejándonos de Dios. En el momento que entramos ahí, Dios desaparece. Y esto que decías de que a ella no le importa, en el caso de que ella fuese Dios, pues yo estoy totalmente de acuerdo. El hecho de que yo no crea en Dios o yo no ame a Dios y a Él no le importe es una muestra más de ese amor tan grande, ¿no? De esa libertad que nos da para quererle o no quererle. Yo Entonces, Rubén, habrá alguien que te diga, no os juntéis en yugo desigual con el infiel. Sí, Procura, sí. Es la primera versión que tú dabas, ¿no? A ella no le importa. Que tu pareja sea de tu misma creencia. Pero no pasa nada, ¿no? Si no lo es. Es lo no que pasa nada. No pasa nada. Yo creo que no pasa nada. Yo sinceramente creo que no pasa nada. Al contrario, yo creo que una persona que no es capaz de amar es una persona que está enferma. O sea, es una persona que
que tiene algo que no está ordenado en su vida, evidentemente, ¿no? Que no es capaz de amar porque tiene otro montón de cosas que le impiden amar. Porque creo que Ujú. esto es algo innato en el ser humano, es algo que viene ya de serie. Entonces, cuando no puedes amar es porque hay ciertas taras. Y amar no quiere decir que yo sea súper amoroso, súper simpático, súper cariñoso. No, amar, hostia, tú puedes amar a una persona del sexo opuesto, a tu compañera de viaje, puedes amar a tus hijos, puedes amar a tus padres. Y si no es así, es porque hay otro problema. Entonces, cuando dices que amar, si amas, eres hijo de Dios, pues chico, yo creo que aquí entra todo el mundo. O sea, nadie se Efectivamente, libra. efectivamente. Excelente punto ese porque eh, es lo único que existe, el amor es lo único que existe en todas las religiones, en todas las creencias, en todas las filosofías, o sea, está presente en todo. Si decimos o si nos preguntamos, ¿hay algo que pueda unir? Por ejemplo, que tiene mi cultura, mi religión que ver con el hinduismo, digamos? Muy poco, quizás muy poco. Pero tenemos en común el amor y lo sentimos todos, da igual cuál sea mi filosofía económica, política, religiosa, el amor está presente en todas las personas y también, esto ya lo pienso yo, en la naturaleza, en los animales. Se puede, no sé si les ha pasado, pero que pueden sentir el amor de los árboles hacia ustedes. No sé cómo explicar ese momento, pero que ustedes van entre como que abrazan un árbol, tocan un árbol, lo ven y sienten eso. Tal vez ya me estoy yendo a otra rama, no sé qué será eso, pero eh, yo puedo sentir o sentarse en arena de la playa y escuchar el retumbar de las olas o el sonido suave, depende qué mar sea, y sentir ahí como el amor del mar hacia uno. Mm. Es muy curioso porque Sí, cuando estás en el mar te sientes tan pequeño, te sientes tan poca cosa, hay una inmensidad tan grande. A nosotros nos gusta mucho ir a la montaña y cuando subes a cierta altura y miras a tu alrededor y ves que no hay nada más y dices, es que te sientes tan poquita cosa allí, te sientes tan, pero a la vez te sientes tan protegido, te sientes tan amado, te sientes tan cobijado que Mm. es una sensación asombrosa, ¿no? Y sí, y encuentras ese amor allí también, claro que sí. Y lo encuentras en ujú. los animales. Tú imagínate tener un animal en casa, una mascota. Lo que se siente por esos bichitos es algo exagerado. O sea, es brutal lo que ellos expresan hacia ti, lo que tú expresas hacia ellos. Habrá personas que serán asesinas, psicópatas y habrá de todo y tendrán un pajarito en casa, un ratón, un perro, un gato y bueno, y darían la vida por ellos. Entonces, Ujú. ahí hay algo, hay una esencia. Rubén, cuando yo veo en la gente actos de servicio, de amabilidad, de respeto, de tolerancia, yo veo ahí a Dios. Cuando pase usted primero, ¿en qué quieres que te ayude? No te preocupes, ya lo hago yo. Has tenido un problema en un velatorio, voy yo me hago cargo, no te preocupes, descansa. Cuando veo gente en la que no hay ningún vínculo especial de pareja, ni de amistad, ni de familia, sino sirviéndose por amor a la humanidad, por amor al otro, yo digo, aquí está Dios. O sea, Mm. tú a lo mejor eres ateo, pero tú estás actuando en nombre de Dios. Yo, Y a Claro, mí eso Alfred. me encanta. yo vi Mira, hace esa poco, persona, perdón, A ver, con respecto a lo que dijiste, Rubén, yo vi hace poco una imagen, un meme, pero que tenía, analizándolo, un gran mensaje. Eran fotos de varios dictadores, genocidas, que tenían un perrito en sus brazos. Tenían como mascota un perrito. ya, Y ya, decía, aún hay esperanza, al menos estas personas amaban a alguien. Y sí, sí. Pues esto que decía Alfred, a veces te encuentras, bueno, lo que es el amor práctico, ¿no? Hay personas que no son capaces de decir un te quiero, pero te ceden el paso, te ayudan, son en cierta manera amables. Hay personas que son rudas en el trato, que tienen un aspecto rudo, un aspecto de persona trabajada, de persona sufrida, pero está siendo educada o te está cediendo algo o te está ayudando en algo y será incapaz de decir un te quiero, pero te está queriendo de forma práctica, que al final Ujú.
pues O sea, para mí es lo y que los cuenta. voluntarios que fueron al tema de la Dana, en PyPort, al GMC, la cantidad de miles de chavales, dice, mira estos chavales ahí drogadictos y homosexuales y comunistas, y van chavales sacrificando con su dinero. Mi hija fue varios días y había chavalitos de todas las edades que dirías, menudo tontarra, y estaba ahí dándolo todo, limpiando barro y sirviendo gente que ni conocía ni había visto nunca. Sí, Para mí, esa es la verdadera religión. Es lo que sí, dice Jesús, por exacto. cuanto Sí, tuve sí, hambre sí, me sí. diste de comer. O sea, a mí me da igual lo que tú creas, que si crees en este dogma o en el otro, o guardas el sábado, el domingo o los miércoles por la tarde, pero tú visitaste a los enfermos, te acordaste de los necesitados, serviste a las abuelitas, eso es lo que me importa, esa es la religión. Sí, y no tiene por qué pasar una desgracia como esta. Hay personas que van a Claro. las Oh, prisiones, hay personas que van a las residencias, a los colegios, hay personas que expresan todo esto y con seres que tienen alrededor de su casa, ¿no? Y dices, oye, pues hay muchísima gente así. sí. Recuerdo una señora que tenía 107 años, es la Ostras. madre de un familiar, 107 años, y ella salía con su bolsito y decía, me voy a ver a las yayas. Y se iba a ver a una residencia de ancianos a las, a las señoras y señores que tenían 80 90 años, pero claro, para ella, me voy a ver a las yayas. Ella no era yaya, ella no lo era. Se iba a ver a las abuelas, ¿no? Mm. Y dices, bueno, pues es curioso, pero la verdad es que es muy bonito ver cómo las personas se sienten afectadas por las cosas que les pasan a otros, ¿no? Y que sin querer reaccionan. Y esto le pasa a todo el mundo. En un punto o en otro encuentras ese punto de reacción, de amor hacia los demás, ¿no? Y luego queremos que sea manifestado cuando lo dice alguien o como lo dice alguien. Y esto es algo espontáneo. Esto sale cuando sale. Y si no sale cuando tú lo estás viendo, no quiere decir que no esté. Entonces, no me juzgues, ¿no? Eh, Llamaré a Dios como quiera y demostraré ese amor cuando quiera o cuando lo sienta. Y esa Efectivamente. persona pues está siendo sincera consigo mismo y está siendo natural y auténtica y vale la pena tenerla al lado, ¿no? A veces todo va bien hasta que se mete una religión, una iglesia, una confesión, una denominación por en medio y entonces la caga. Hasta entonces todo iba bien. Y ahora vamos a la segunda. Oye, escuchad, tiempo pasa, ¿eh? Está pasando el tiempo y aquí, ¿vale? Habrá que pedir otro café con leche. Sí, Tío, sí, a mí me da vergüenza ya estar en la barra del bar con un café con leche. sí, va a ser yo la Mira, segunda ronda ya del Ahora café. descafeinado. ahora sí, porque ya es que tenemos una edad. Pongamos que she doesn't mind, a ella no le importa, es que Dios es una mujer. En primer lugar, yo quiero decir una cosa. En ningún sitio se dice que Dios sea hombre. Eso para empezar. Y a mí me gusta pensar en como hace Pepe el hereje, Dios Padre Madre, Dios Papá Mamá, ¿vale? Porque en ningún sitio Dios no tiene atribución sexual masculina, ni tampoco femenina, ¿vale? Pero el Dios que más bonito encuentro yo en la Biblia es cuando Dios se identifica con una mujer. Mira, hay un texto en Isaías 66 que a mí me flipa. Dice, porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como un torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Qué está diciendo aquí no sé qué Isaías, porque sabéis que de Isaías lo escriben al menos tres Isaías, tres personas, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí el escritor? Que Dios es una teta. Mm, No que Dios es una madre, que Dios, porque todos hemos sido bebés. ¿Hay algún momento más bonito en la vida de un ser humano que cuando está encima de la teta de su madre? pegado Cuando ahí. siente el latido del corazón, ese calentor, cuando está mamando, cuando hay esa conexión con la madre de un bebé, no hay nada más hermoso en la vida. Es No que hay no, ningún momento más placentero. no solo está comiendo ahí. En alemán me gusta el verbo que usan para eso, porque en español es, no sé cómo será en catalán, en español es amamantar, ¿verdad? Sí, Pero alletar, sí. en alemán se dice stillen, y stillen es calmar. Entonces lo estoy como calmando, porque un bebé tiene hambre, siente frío, todo es el pecho. Con el pecho se calman todas sus necesidades, no solo el hambre. Porque en veces
tienen dolor, está comprobado, y el pecho, están pegados al pecho, aunque no estén mamando, muchas veces lo están haciendo así, pero eso ahí es la excusa, fuente, ajá, sí. es la excusa, exacto, esa es la Es la palabra. excusa porque ese vínculo que se genera entre la madre y el niño y ese vínculo que se genera entre Dios y el hijo, eh, tan necesario es para el niño como para la madre, porque hay una conexión que solamente la entienden ellos. Y a mí me gusta mucho pensar o poner esa imagen de madre en Dios. Esa conexión que tiene Dios con nosotros es tan buena para Él como para nosotros. Cuando nosotros hacemos algo bien para los demás y te sientes tan satisfecho, bien, te sientes tienes unas buenas sensaciones cuando ayudas a alguien, ¿no? Y yo me imagino que a Dios todo esto le enriquece muchísimo también. Cuando Sí, da sí. tanto y ve los resultados, tiene que ser una pasada para él. Tiene que tener un sentimiento también de bonito, ¿no? Un sentimiento de grandeza, un sentimiento de ayuda. Pero ¿sabéis cuál Y es el bueno, problema? Que hemos construido un Dios tan severo, tan castigador, tan ya, psicópata, tan ambivalente, tan destructor, tan castigador, que nos ha hecho falta construirle un antagonista que es la Virgen María. Porque como Dios está malote, la Virgen María corredentora, aunque eso ya está pasando de moda, el mundo católico se está reconduciendo, pero durante mucho tiempo la Virgen María ha sido la que ponía el contrapeso como diciéndole a Jesús, Jesucito, chaval, sé un poquito bueno, no te los cargues a todos, hazle caso a tu madre, que soy la mediadora. Entonces, claro, pero el problema no es de la pobre María, que ella en este fregado no la ha metido nadie. La pobre señora, sin comerlo, sin beberlo, la hemos elevado a los altares porque para nosotros Dios era un Dios malote, que necesitaba la figura sí. maternal que contrapesara un poco. O sea, Los, la culpa es de del mundo cristiano. los hindúes lo tienen Claro, es claro. verdad, sí. La diosa, no sé cómo se pronuncia, pero Menakshi es una diosa mujer con muchas tetas. No solo tiene Ujú. dos, tiene Sí, varias. sí, sí, Entonces sí. lo tienen claro, que es lo que necesita la Sí, humanidad. esto que decía Alfred ahora, la verdad es que nosotros cuando hablamos de Dios y hablamos de amor, con ese concepto de Dios es muy difícil entender el amor. Entonces hay Ujú. muchas personas que no creen en Dios porque no son capaces de entender ese amor, porque tenemos una perspectiva o una imagen de un Dios destructor, de un Dios que mata, de un Dios que castiga. Y claro, con esa imagen decir que ama, dices, bueno, sí, ya, pero ¿y si no? ¿Y si no? ¿No? Entonces es complejo, es complejo. Es cierto que muchas veces como he cambiado esa perspectiva de Dios, ya no te paras a pensar en que puede castigar o matar, ¿no? Y ahora me ha chocado al escucharlo. Pero es cierto que a la gente, a muchas personas después, a mí mismo me costaba muchísimo pensar en amar cuando tenía un concepto de Dios que era destructor y malo, ¿no? Claro, Es claro, difícil. claro. Que a mí mi madre me decía, no te vengues de tu hermana, porque mía es la venganza, dice el Señor. O sea, el Señor, como es el Señor, sí puede cargar, destruirse, quemar en el Sí, lago de fuego, enviar plagas, castigos y lepra, pero porque Él es Dios. Pero tú pórtate bien. Entonces, claro, yo os digo una cosa, con ese Señor, con ese Dios, si yo hubiera sido una madre con esa idea, yo soy una madre Galilea y oigo a Jesús decir, dejad a los niños venir a mí, yo cojo al chavalín y me lo escondo en el sótano y me lo llevo lo más lejos posible del maestro de Nazaret, porque si tú eres Dios, Dios ha quemado vivos a un montón de niños, o sea, bueno, es déjame de que historias. de hecho a Dios se le atribuyen todas las muertes de la Biblia, ¿no? Solamente se Claro, le atribuyen a Satanás las muertes del libro de Job, se acabó. El sí es resto verdad. son todas obra de Dios. Entonces dices, bueno, claro, sí, vaya ejemplo. Y, ¿A qué Vaya y, Dios me estoy ejemplo. acercando? Yo en ese Dios no quiero creer tampoco. Yo No, también no, soy ateo de claro. ese Dios. y las muertes en Sí, el libro de Job fueron permitidas también o sea que claro, Sí, bien claro. pudo sí, haber sí. dicho que no, pero, Indirecta, sí, ajá, sí, sí. indirecta. Yo a veces pensaba y discutía con un chico que me decía que no, que todo estaba bien. Imaginad una señora, por ponerlo ya un poco dramático, en el diluvio, ¿vale? El diluvio bíblico, ¿vale? El mito del diluvio. Una señora embarazada que muere ahogada en hipotermia, ¿eh? Congelada por el agua fría, ahogada, con los pulmones encharcados. Luego es resucitada y quemada en el lago de fuego y azufre. Qué putada, ¿no? Es decir, ese Dios a mí Es que era déjalo. muy mala. Cuanto más lejos, Era, mejor. Es que era muy mala. en eso consiste
el dar exclusividad. O sea, cuando en una corriente de pensamiento, en este caso religioso, se da exclusividad y se dice, tú estás en ese grupo selecto, porque eso me aparta de todas esas maldades, y como lamentablemente el ser humano es ajeno al dolor, valga la redundancia, ajeno, porque nadie se pone a pensar, bueno, y si alguien de mi, qué sé yo, mi madre, mi esposa, mi hijo, fuera parte de ese grupo. Hay una serie muy, muy interesante que se llama El hombre en el castillo, que en su trama Sí, sí. tiene que ver de eso. Trata de que en la Segunda Guerra Mundial vencieron los nazis y Japón, y se dividieron Estados Unidos. Sí, sí, Y sí, sí, está continuaban con esa filosofía buenísima. de que en la Alemania nazi, pues si una persona nacía con defectos físicos, pues la mataban. La eugenesia, sí, sí, Ajá, sí. entonces había un general de alto mando que le llegaban reportes de que tantos niños nacieron con defectos. Ah, bueno, mátelos, no hay problema. Hasta que su primogénito, ya en la edad de teenager, le descubrieron una enfermedad y un defecto genético, y había que matarlo. Ujú. Y él lo escondió, trató de esconderlo, porque solo ahí, empezó él a reflexionar. Cuento esto porque no trata de esto la serie, trata de otra cosa, pero esto es como una historia Está aparte. chula, está Ajá. chula. Ahí él En empieza a Amazon Prime. reflexionar, ajá, empieza a reflexionar sobre esa ley. Y la esposa también, y quiere salirse del nacionalsocialista, socialismo, porque solo cuando vivieron en carne propia las consecuencias de esas leyes, reflexionaron. Y yo creo que en el cristianismo, los que creen en este Dios que va a matar a un montón de personas que creen diferente o que no creen, yo creo que se lo pensarían, lo analizarían diferente a la hora de llegar a decir, ok, pero mira, parte de tu familia va a estar en ese lago de fuego. Parte de tus seres queridos ya no los vas a ver por la eternidad. Creo que sería diferente viéndolo así. Es fácil solo decirlo, sin vivirlo. Yo creo que el ser humano ahí reaccionaría diferente. Ujú. Sí. Señorets, voy a sacar el coret, ¿vale? El Ah, corazón, el cor. Esto era de una promoción de productos cosméticos en unos grandes almacenes que te lo regalan, y mi mujer, Sara, lo agarró, ¿no? Y lo tengo aquí, ¿vale? Bueno, lo voy a decir, llevamos 1 hora de programa, ¿vale? Fue rápido. Entonces, si aún nos queda la parte, bueno, escucha, Rubén, como es la primera vez que vienes, sí, te vamos a hacer las preguntitas, ¿vale? sí. Y luego ya no te vamos a tratar también, luego a saco matraco, ¿vale? Ok. Vale, nos callamos, que viene la próxima sección. Y esta sección se llama ¿Quién me mandaría a mí venir a Suma Herética? O también, subtítulo, Si lo llego a saber, viene su padre. Porque sometemos a nuestro hoy invitado, a partir de ahora colaborador, Rubén Pedrol. Urri, ¿quieres que haga yo la primera pregunta? No, ¿cómo? Vamos a ver. Para que no te toquen a ti siempre las mismas preguntas. Empiezo yo Yo la única entonces. condición que ponga es que tú hagas la última, ¿vale? Ok, empiezo yo ¿Vale? entonces. Entonces, empiezas tú, sigo yo, pero yo te dejo la última para ti, ¿vale? Ujú. Venga, Rubén, rapidito, Sí, ¿vale? Venga. sin pensarlo Ok. mucho. ¿Cuál es el defecto propio que deploras más? El orgullo. ¿Y cuál es el defecto que más deploras en otros? La falta de sinceridad. ¿Tu estado emocional actual? Contento. Lo expresaste en tu rostro cuando lo dijiste. Estuvo bien. Ahora la bajona. Ahora viene la pregunta de bajona. ¿Cómo te gustaría morir?
Dormido, sin enterarme, sin dolor. Ujú. Bien, ahora este es ciencia ficción. Podría ser también, no sabemos. Digamos que moriste, pero tienes la oportunidad de volver a la Tierra. Entonces, ¿convertido en qué persona, cosa o animal regresarías? Y si regresarías, Pero ¿vuelvo con lo que sé ahora o de cero? como quieras. Como tú quieras. Si vuelvo con lo que sé ahora, repito, vuelvo a vivir mi misma vida. Ahora, si me dejan a cero, no vuelvo ni borracho. Sí. Oye, ¿cuál es tu personaje histórico favorito? Uy, hay varios, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, todos son personajes que desde mi infancia han sido... Pero me llama mucho la atención las personas que entregan su vida por otras o por proyectos que tienen de cara a ayuda a los demás, o personas que se han desvivido por ser buenas personas, no por ser buenas personas, sino que han sido personas útiles, personas de ayuda, personas que han salvado a otras personas, que han ayudado, que han estado siempre ahí, personas serviciales. Las personas que me llaman la atención son las personas serviciales. Estas son las que yo admiro. Eso es lo que hablábamos antes del amor, al fin y al cabo, es Sí, lo que tú acabas de exacto, decir, sí. Exacto. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? No sé, no tengo ni idea. No lo sé. Bueno, pues si no lo sabe, no lo sabe, chico. No Tampoco. lo sé, tendría que preguntarle a mi mujer o a un niño, te dirían, pero yo no lo sé. ¿Qué virtud o talento o capacidad te gusta más de ti mismo? A ver, a mí me gusta mucho, pues esto, ayudar a los demás. O sea, es algo que sí que me nace. Cuando veo que alguien necesita una ayuda o que está pasando un mal rato o que, bueno, que necesita algo, enseguida estoy ahí. No sé, es algo que me sale. Más ahora que antes. Ahora he entendido cosas que me hacen ser así, que Curioso, antes. ¿no? Antes no era así. Curioso, conforme te alejas de la doctrina, te acercas al amor verdadero. Sí, Curioso. sí. Bien. Esta es la Siguiente buena. pregunta, sí, esta es buena. ¿Mientes en alguna ocasión? Yo supongo que queriendo, sin querer y de todas las maneras. Vamos a ver, si dices que no, serías el único de todos Estás los que han mintiendo, venido. ya estás mintiendo. Sí. Que nadie ha dicho que no. Sí. No, es que yo creo que además, mira, es que la falta de información te hace decir cosas que no son ciertas. Estás mintiendo sin saber. A veces quieres ser más papista que el Papa. No es necesario. O sea, si sin querer, muchas veces por no hacer daño, por no decir la verdad, porque la verdad a veces no es tan bonita. A un niño, a una mujer, a un amigo, a un lo que sea, lo vistes, lo adornas. Eso es mentir. Eso no es verdad. Y ya está. Pero es una mentira amorosa. Entonces, vamos, yo Sí, pero es completamente de mentira. acuerdo, Rubén. Pero ¿A es qué mentira. persona viva admiras? ¿Qué persona viva admiras? Viva. Bueno, yo admiro mucho a mi mujer, aunque sea un tópico, pero es que ella tiene un carácter en el que siempre está feliz, siempre está contenta, es súper servicial, tiene... Después admiro mucho a mis hijos también. Mis hijos tienen una personalidad que me encanta, estoy enamorado de ellos. Y personas que no sean tan directas, eh, pues claro, son personas de mi alrededor, de mi entorno. Entonces, aunque diga sus nombres, no sé si se No, van a pero nos conocer. parece bien, ¿eh? Pues hay un chico que se llama Albert, que es un cliente que ahora ya es amigo. Hay un chico que se llama Carlos. Son personas excepcionales. Tengo unos vecinos que son una pasada. Son personas que dan y no esperan nada a cambio. Y a mí eso me llena muchísimo. Sí. Buenos vecinos vale medio alquiler, dicen por acá. Sí, sí, el alquiler entero. No nos hemos marchado de aquí, vivimos muy bien. Pero cuando alguna vez nos hemos planteado irnos a vivir a otro sitio, mis hijos dicen, ¿y los vecinos? Los vecinos no nos Pues podemos ir. Claro, está claro, no los está vamos a claro. dejar. Ok, siguiente pregunta. Esta tal vez Alfred puede decir algo o corroborar a ver si es cierto. ¿Cuál es la receta que mejor te queda? No, Albert no lo sabe, yo no soy cocinillas.
Alfred no sabe lo que a mí se me da bien. Hay una tarta de queso que se me da espectacular, pero yo no soy de cocinar, ¿eh? Pero la tarta de queso está buenísima. Okay. Bueno, Pues la hago tarta eso y de alguna queso. otra cosa, no hago más. Ok. ¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta? Yo no sé si existe la felicidad perfecta. Me cuesta mucho de creer. Pero a mí lo que me hace feliz es estar bien. Pues uno se adapta a las cosas que tiene. No quiere decir que sea conformista, pero sí que valoras lo que tienes. Si valoras lo que no tienes, jamás serás feliz. Ujú, Entonces, ujú. cuando miras a tu alrededor y estás bien, satisfecho la mayor cantidad de veces posible, o la mayoría de las veces, pues yo creo que soy una persona feliz. A veces, Ujú. no quiero hablar de mí, pero a veces voy por la calle y esto me pasa ahora también, antes no me pasaba, pero veo que miro a la gente y la gente me sonríe y yo pienso, ¿qué pasa, no? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Y a veces voy, mi hija fue la que me descubrió, me dice, papá, dice, la gente te mira y te sonríe porque tú siempre vas sonriendo. Y digo, no me digas. Y sí, tienes una expresión y estás sonriendo, la persona te mira y te devuelve la sonrisa. Y digo, pues mira qué bien, soy No, feliz. Rubén, la bondad se transparenta en la cara. Las Puede ser. personas buenas y felices lo irradian, lo irradian. Las personas amargadas también lo Sí. irradian. Pero no siempre soy así, ¿eh? O sea, esto pasa muchas veces, pero también soy un A ver, cascarrabias. Si no, eh, pregúntale a mis hijos y a mi mujer, ya verás que te cuentan. Mm, Pero bueno, yo creo Vale. que en general soy feliz. Yo quiero pensar que soy feliz. Y creo que la felicidad perfecta, aquí perfecto no existe nada. Escucha, eso no quiere Perfecto decir que será no lo que tengas quieras. problemas, ¿eh? O sea, ser feliz y No, no, ausencia de sí. problemas no es lo mismo, ¿eh? Mm. De hecho, no sé si vamos a hacer un paréntesis en el cuestionario. No sé si se han Venga, puesto a ¿vale? pensar en un mundo perfecto. Por ejemplo, muchas veces lo que se pinta como paraíso, un mundo de total felicidad, ausencia de problemas, de todo, y vida eterna. Cuando yo empiezo a pensar en eso, me entra como, Qué eh, aburrimiento. no me lo puedo imaginar. Sí, es como, bueno, aunque sea, qué sé yo, que se tape el baño por lo menos, ¿verdad? Para tener algo que Sí. solucionar. Pero, Pero ahora que dices eso, muchas veces Jesús habla del reino de los cielos, que ya está aquí entre nosotros, ¿no? Y pienso, ¿por qué no? ¿Por qué no vivir aquí como si fuera Claro, ya estar allí? claro, Y claro, entonces, oye, cambia todo de color. Entonces, mm, pues para mí esto es perfecto. Así que exacto. genial, claro. ¿no? Mm, Eso es esencial, Rubén. Es que el reino de los cielos está aquí ya. Quien vive en Jesús y vive su amor, vive en el reino de los Sí, cielos. sí, Está sí, mm, claro. sí. ¿Eso quiere decir que no hay problemas, que todo es perfecto, que no nos ponemos No, enfermos, no. que no se nos muere la gente y que no tenemos que pagar hipoteca? No, mm, hay que pagar hipoteca. Pero bueno, sí. Sí, es un privilegio eso, pagar la hipoteca, ¿eh? hoy en día sí, alquiler o hipoteca y Sí, sí, pagarlo sí. cuando llega. Ojo, que no es lo mismo ser deudor que moroso. No, no, no. Deudor somos la mayoría. Morosos, también desgraciadamente hay muchos, pero no es lo mismo una cosa Sí, que otra, ¿eh? Cuidadín. sí, sí, sí. Sí. Ok. ¿Cuál es tu mayor miedo? Yo mm, he tenido miedos y no tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. No sé de qué tengo miedo. La verdad es que no tengo miedo. Esto es algo que también me ha desaparecido. Pero si algo me hace sentir mal es pensar en que a alguien de mi familia, a alguien cercano le pasa algo malo o se hace Ujú, daño o está en una situación comprometida ujú. que puede salir mal. Entonces, sí, tienes un temor a que pueda pasar, pero no puedo decir que tenga miedo, esa es la verdad. Ujú. ¿Qué te disgusta más de tu apariencia? Te iba a decir que estoy calvo, pero es que en realidad me da igual. De mi apariencia, bueno, todo tiene solución, que estoy entrado en kilos, que esto tiene fácil solución. No me disgusta nada de mi apariencia, no. Y la pregunta Y- contraria, ¿qué te gusta más de tu apariencia? Siempre he sido muy malo para hablar bien de mí. Esto me ha pasado siempre. No sé qué es lo que más me gusta de mi apariencia. Eh, eh, Tu Quizás humildad. No, la humildad es un todo yo.
todo yo. En fin, un concepto holístico de ti mismo, lo que Sí. es el conjunto es armonioso, es correcto, pues ya está, no hace falta que destaque Pero nada en general. es que en Yo me siento realidad así igual. mi apariencia en realidad no depende de mí, porque yo no la he escogido. O sea, al final viene de heredada, de mis padres, de mis abuelos, de todo lo que ha venido antes de mí, forma lo que yo soy. Entonces, es lo que hay, tienes que conformarte con lo que hay. Si no te Escucha, gusta, pues vamos mal. decía Safo, la poetisa Safo de Lesbos, la poetisa decía que ¿qué es bello para ti? Bello es lo que yo amo. Ujú. Entonces, lo que yo amo es bello, es muy Exacto, bonito. ¿Qué más da que sea bello o no? Si yo amo algo, eso, el objeto de mi amor es exacto. bello. Pues ya está. Me tocaba a mí. ¿Cuáles son tus nombres de persona favoritos? Mira, sería otro tópico decir que los nombres de mis hijos, que se llaman Anuk y Abed, me encantan. Pero hay nombres que sí que me gustan mucho, por ejemplo, Miriam o Mireia. Hay nombres que te llenan, ¿no? Bueno, que te llenan, que son más agradables, ¿no? De chicos, no tantos. Pero de chicas sí, la mayoría de los nombres de mujer me gustan. Sí. Ujú. ¿Qué talento desearías tener? Uh, Me gustaría tener el talento de la prudencia, de, de la falta de orgullo, del no ser una persona orgullosa. Me gustaría, pues, no sé, ser súper guay, ¿no? Pero bueno, realmente no es algo que exista. Rubén, Entonces, prudencia y sigo suma conformado. herética no son compatibles. O sea, si fueras No, prudente, pero no te hubiéramos no. llamado. Sí, no, pero muchas veces a mí me gusta ser prudente. Yo aquí sé que puedo decir lo que piense, pero no todas las personas están preparadas para escuchar Ujú. todas las cosas. Mm, Y a Eso veces las es, sueltas a bocajarro eso y es, hacen más daño que beneficio. sí, es eso Y cierto. es. muchas veces, pues como soy una persona impulsiva, me gustaría pensármelo dos veces antes de hablar, ¿no? Mm. Totalmente de acuerdo. ¿Cuándo lloraste por última vez? Yo soy un llorón. Sí, yo lloro, pues, podría llorar cada 10 minutos. A mí soy muy emocional. Me hago mayor, supongo, pero solamente ver una muestra de cariño, una muestra de amor, me saltan las lágrimas. Pero cuando alguien le dice algo bonito a otra persona, me emociona mucho, me Ujú, hace sentir muy sensible. ujú. Mm. ¿Cuál es tu posesión más querida? Material, Sí. material, mi bicicleta, no tengo nada más. Mm. No hay nada más que me... Es que con la bicicleta disfruto muchísimo, tanto con la de montaña como la de carretera. Por lo demás, lo daría todo. No Ujú. tengo una Muy posesión bien, que qué bonito. me llame. ¿Y cuál es tu pasatiempo favorito? Pues me gusta hacer deporte, me gusta investigar, me gusta escuchar, me gusta mucho escuchar. De hecho, yo paso muchas Ujú, horas escuchando porque trabajo solo y siempre voy con los auriculares puestos ujú, escuchando sobre todo la experiencia de otras personas y vivencias de otras ujú, personas. Me encanta. Me encanta escuchar cómo han vivido otras personas. ujú. Y bueno, pues dedico mucho tiempo a esto. Ujú. Y veo que ya atrás tienes libros. ¿Tu autor literario, de ensayo, tu autor favorito? No tengo un autor favorito. Yo nunca me ha gustado leer, nunca, desde niño. No soy una persona leída. Eh, Pero es cierto que últimamente hay libros que me llaman la atención por el contenido, ¿no? Las personas que los escriben, que tienen que ver con la muerte, tienen que ver con la ciencia, con todo relacionado con Dios, ¿eh? Y la verdad es que me llama la atención y estos libros, me gusta leerlos, pero no porque tenga un escritor favorito, sino porque he escuchado la vida de esta persona, su estudio. O sea, cuando encuentras un libro, lo que haya expresado allí es el resultado de una persona que se ha esforzado en aprender y Ujú. manifiesta allí lo que ha aprendido, ¿no? Entonces, me da igual quién sea. La Mm. verdad es que cuando un tema me llama la atención, me gusta leerlo.
Vaya, pues para no gustarte leer has dado una respuesta bastante completa, caramba. Porque ahora leo más que antes, pero... No, pero quiero decir, eso no es la respuesta de un tío que no lee, Rubén, perdóname que te diga. Es que yo leía, yo leía obligado, porque es que había que leer, claro, y había que leer a ciertos escritores, y yo siempre he estado muy en contra de eso, ¿no? Y no me ha gustado pues por eso, por la obligación de tener lo que hacer, soy un poco rebelde. Pero bueno, cuando tengo la oportunidad, la verdad es que mucho tiempo no tengo para estar sentado leyendo un libro, porque necesitas ese momento, ¿no? Pero bueno, sí, me gusta hacerlo de vez en cuando, sí. ¿Y qué música te gusta? Me gusta la música lírica, me gusta la música pop, me gusta a veces el reggaetón, no me gusta, lo siento mucho. Bien. El rock duro no me gusta, es que hace mucho ruido, no me gusta. Me gustan las baladas de rock, me encantan. Las baladas de heavy son preciosas, espectaculares. Pero escucho de todo, la verdad es que tengo una playlist bestial. Mi hija flipa porque hay de todo ahí metido. Muy Así bien, muy que bien. escucho de todo. Muy bien, muy bien. Ok. Te toca, Uri. Sí. ¿Eres trasnochador o madrugador? Soy madrugador. ¿Qué cualidad aprecias más en los demás? Me gustan mucho las personas que son fieles, que te dicen una cosa, la hacen, o que son amigos tuyos y no te defraudan, o no te defraudan o están cuando los necesitas, ¿no? Que no escurren el bulto. O sea, me gustan las personas que son sinceras y fieles, que puedes contar con ellas. ¿Quién es tu héroe o heroína de ficción favorito? Uf, no me gusta la ficción. No me gusta, lo siento. No pasa nada. O sea, ¿quién nos dijo que su autor, uno de nuestros invitados nos dijo que su personaje histórico favorito, Superman, y su héroe de ficción favorito, Superman? Fue Paco, no sé, no sé. Rubén, ¿qué te hace reír? Pues casi todo. Me hace reír casi todo. O sea, a no ser que sea una cosa muy triste, creo que el humor es muy necesario. Y hay que sacar una parte cómica o de humor de todas las cosas, ¿no? Ujú. Es más fácil vivir con humor, ¿eh? Sí. Muy bien. Urri, haz tú las dos que quedan, Ok. porque la última la tienes que hacer tú. Ok, la penúltima pregunta dice así. ¿Te consideras un modernito? Eh, esa pregunta siempre me ha hecho mucha gracia. Pero modernito no, pero actual sí. O sea, yo creo que me voy adaptando al cambio, a la sociedad. Hay cosas de las actuales que me cuestan mucho, pero bueno, lo sobrellevas. O sea, no soy una persona antigua. Ok. Y la última, con esto cerramos el cuestionario. ¿Te consideras un hereje? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y más porque el significado de hereje me encanta, que es pensar por ti mismo. Así que soy un hereje en mayúsculas. He aprendido a ser hereje y ahora me encanta ser hereje. Me encanta pensar y llegar a mis conclusiones y al que no le guste, que no mire. Genial. Pues, ¿has aprobado? Ah, bien, muy bien. Alfredo. Bueno, sí, ahora la musiquita del día ya despides, ¿no, Urri? Bueno, queridos amigos, amigas, fraternidad herética, hemos disfrutado. Bueno, no, perdón, eso lo dices tú, Urri. Adelante, música. Bueno, hemos tenido una temática, una conversación en un bar genial y el cuestionario también estuvo muy interesante, las respuestas de nuestro invitado. Y ahora ha llegado el momento de despedirse. El tiempo pasó muy rápido. Ya llevamos más de una hora de programa, de conversación. Así que lo primero que hacemos es darle prioridad a nuestro invitado, que la pasamos genial con él. Para que te despidas y des tus palabras finales, puedes saludar a la comunidad también. Pues bueno, muy bien, yo estaba encantado de estar aquí, he estado muy a gusto
De hecho es lo que esperaba, porque yo esperaba encontrarme así de bien, viendo el formato que tenéis y pues me he encontrado como si estuviera hablando con dos amigos, pero tengo que deciros que me gustaría mucho más estar sentado en la terraza del bar, del restaurante, en un acantilado y tomándonos lo que fuese allí juntos y hablar durante horas porque es que me encanta. Así que, oye, estoy encantado de haber estado aquí, me gusta mucho esto que hacéis. Este formato distendido en el que las personas se pueden expresar y decir cómo piensan sin censura. Así que encantado y espero poder volver otro día. Genial, estás invitado. Hermano. Querido Pollux, en la enciclopedia, en la Magna Summa Theologica Basiliensis, más conocida como Enciclopedia Schumann-Kowalski, hay 2 tomos dedicados a la amistad. Y por lo menos 500 páginas del primer tomo están dedicadas a Rubén, a Urri y a un servidor. Lo he pasado muy bien, ha sido muy bonito. Te aseguro que hablar con Rubén es como hablar como un hermano, es como estar, no sé, como si nos hubiéramos visto ayer en el bar y hoy volviéramos al mismo bar a tomar el mismo café. Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo va eso? Y contigo, hermano, pues tú eres mi tete, mi familia, y contigo siempre bien. Y con la comunidad herética siempre bien. Genial. Sí, la comunidad herética nos trata muy bien, nos deja muy, muy buenos comentarios que nos hacen sentir bien. Nos llevan a su teta seguido. Ahí nos dan mucho amor. Entonces, recordad que la teta es el único juguete que sirve tanto para el nene como para el padre. Eso nunca lo olvidemos, ¿eh? Bueno, ha sido un gusto entonces y va a ser una enorme alegría vernos y escucharnos en un próximo episodio de Summa Herética. Hasta la próxima.